Les decíamos que está el ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, el economista Pablo Ferreri. Qué miedo. Bienvenido, ¿cómo estás? Tengo mucho miedo. Buen día. ¿Por qué le tenés Bienvenido. Porque él sabe que yo le tengo mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que él explique por qué. ¿Por qué hay un problema personal entre ustedes? ¿No? No. Porque tiene un Conocemos cinturón, hace- tiene un 50 Qué años. feo decir esto, ¿no? Pero ya debe hacer como 30 años que nos conocemos. Ah, yo eras un bebé. Eras un bebé. O sea que él es mayor que vos también. Obvio. Siempre es mayor que todos. Bueno, Pablo, bueno... Pero no dijo. Porque es cinturón negro de carajo. Está, porque viste que él tira y después... Sí, eso es verdad. Son cosas Muy entre... bien. Pablo. Está bien. Ganaba siempre, ¿no? No, siempre. ¿Seguís practicando? Muy buena onda, ¿eh? ¿Seguís practicando algo? No, ahora hace algún tiempo que no, pero con ganas de volver a las canchas. Primero hubo que... El K de Casar. ponerse un poco Está al muy tiro. bien, ¿eh? Sí, Bajaste sí. bastante. Sí. Bueno, pasame la fórmula después. Bueno, ¿qué le acabo de decir? No. ¿Qué le acabo de decir? Pasame la fórmula. ¿Sabes? Bien, hablando del tema de la reforma, sé que no es tu tema directamente, pero veías que estábamos discutiendo y en realidad también se están haciendo una cantidad de propuestas vinculadas al tema de la reforma de seguridad social, cuando en definitiva también es para más adelante. O sea, a veces capaz que estamos enfrascados en una, o los mismos dirigentes políticos, que les corresponde a ellos, pero los ciudadanos en la discusión cotidiana de estos temas, y 25 años y 15 años, cuando en realidad capaz que no nos toca, por los planteos que hace el proyecto de ley, ¿no? Sí, primero que nada, hay una necesidad de hacer una reforma de la seguridad social. Me parece que en eso hay consenso en el sistema político. Hoy ningún partido político dice no hay que hacer una reforma. Las discusiones vienen a la hora de decir qué reforma hay que hacer. Yo tengo 2 o 3 parámetros que comparto de esta reforma. La primera es que tiene un efecto dilatado en el tiempo. El segundo es la convergencia de todas las cajas o los subsistemas a un único sistema. Perdón, el primer punto, 2043, si mi memoria no me falla. Sí, algo así es lo que Sí, está por eso. planteado. Aquí lo que importa es hacer la reforma, más allá de que los efectos se dilaten en el tiempo, porque lo que asegura es la sostenibilidad fiscal Claro. en el largo plazo. Y no nos cambia la regla de juego. Y eso para Uruguay es importante porque cuando coloca deuda a largo plazo, quienes la toman, quienes adquieren esa deuda, se fijan si el país es sostenible o no, Claro. y va a poder pagar en el largo plazo. Entonces, está bien que tenga efectos a largo plazo, pero que se haga ahora, por decirlo de alguna forma. Y en tercer lugar, se crea un organismo regulador de la seguridad social. Como concepto yo creo que está bien, se crea un pilar solidario. Esos son titulares que uno comparte, porque creo que no hay que tampoco tener una posición de es todo blanco o negro. Entonces, esos son parámetros que yo comparto. Después sí, hay varias cosas de la reforma que yo creo que le hacen una mala solución. Perdón, antes de ir a ellos, con estos puntos, ¿estás medio solo en el Frente Amplio o el Frente Amplio en términos No, generales no. está de acuerdo con eso? El Frente Amplio ha dicho hay que hacer una reforma, está bien que se converja hacia una caja, está bien que los efectos sean moderados. Yo creo que esas cosas Bien, se comparten. Sí, yo básicamente tengo la postura que ha manifestado el Frente Amplio. Después, cuando uno mira lo que ocurre, por ejemplo, con las prestaciones no contributivas, es decir, las pensiones por vejez, por ejemplo, hay recortes como muy fuertes. Y después a la hora de calcular las nuevas tasas de reemplazo, también ahí los recortes son como muy fuertes, ¿no? Yo creo que se podría haber trabajado con un poco más de cintura en alguna de esas cosas. Creo que el gobierno tampoco fue del todo claro en comunicar alguna cosa. Tengo mucho respeto técnico y personal por Saldain, creo que es alguien que sabe mucho de este tema. Pero decir que se hace una reforma porque es necesario por la sostenibilidad del sistema y decir después que las jubilaciones van a ser más altas, hay una inconsistencia, porque si la hacemos porque la plata no da y después me decís que la jubilación es más alta, no cierra. Y efectivamente no cierra. Lo que ocurre es que va a haber que trabajar más tiempo. Algo que uno podría decir, bueno, con un aumento de la esperanza de vida, es lógico que si todos vivimos más, trabajemos más tiempo. Pero en lo que no es lógico es que eso Bueno, además pero vaya... Pero si las cajas que se integran al sistema no pierden tanta plata, va a haber más plata para distribuir, te puedo decir. Bueno, no, pero lo que pasa es que si no me aumentás los aportes y me haces trabajar más tiempo, pero además me recortás lo que gano, o sea, voy a tener que trabajar más tiempo y además voy a ganar menos. Entonces ahí es donde empezamos con las cosas que yo creo que no están tan buenas. Por ejemplo, además, a las personas que hoy están en otras cajas, como la profesional, por un ejemplo, van a tener que empezar a hacer aportes a las AFAPs. La plata que dejen de aportar a la caja en la que estaba para que se aporte a las AFAPs,
hace que el agujero, por decirlo de alguna manera, en las cajas sea más grande. Entonces, Acabas de nombrar una caja que está además en... sí, con pongo luz esa, con pero luz podría roja. decir la caja militar o No, pero los además- otros subsistemas. Claro, pero una caja que está pasando un que problema está haciendo un problema y gravísimo. yo creo que debería tener, como también eso se ha tratado de hacer, una solución más rápida para asegurarle su sostenibilidad. Ahora, se le pide, por ejemplo, a la caja profesional que sea rápida en su solución, pero la que tiene el déficit mayor de todas las cajas y el déficit por pasivo mayor, por destrozo, que es la caja militar, se tiene una tolerancia muy superior. Entonces ahí no se está siendo equitativo en el trato tampoco. Entonces, cuando miro, más allá de haber algunos parámetros que puedo compartir y miro la solución aterrizada, la solución concreta, me parece que ahí termina siendo no una buena solución. Esa discusión de que si las jubilaciones bajan o no bajan, que parecía una discusión entre la coalición de gobierno y la oposición, como era demasiado evidente, termina también teniendo resquebrajamientos dentro de la propia coalición de gobierno, porque Cabildo decía, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban. Y ahí en ese caso que decíamos que los últimos 15 años los mejores... Claro, porque lo que pasa es que que son los mejores 15. Entonces yo paso de los mejores mejores 15... son los últimos. No, Ellos- los mejores. está. Y paso a los mejores 25, los otros 10 son peores. Y además, si fueran siempre, o aunque habláramos de los últimos, en líneas generales hay una carrera Sí, lo que decía Jimena. que los implica un salarios que uno incremento. gana al final, en general, pero son no más en todo el altos. mundo. Pero, claro, pero cuando miro el promedio del sistema, ocurre eso. Entonces, por eso es que, entre otras cosas, hay menores pasividades a pagar. Y pregunto formalmente o concretamente, supongamos que se aprueba, ¿no? Todo indica que tiende a aprobarse por los votos, o que se va a aprobar algo cercano a lo que está hoy. Una vez que se aprueba esta reforma, entre que entre en vigencia la totalidad, es decir, cuando desde cero se comienza, es decir, 2040, 43, ahí no se pueden hacer modificaciones, no se puede ir adaptando. Bueno, sí, yo creo que un O sea, sistema... no es una cosa que... Un sistema de seguridad social es evolutivo, ¿no? Es bueno que tenga estabilidad, es como los sistemas tributarios, tiene que tener estabilidad, pero siempre hay cambios o ajustes que se pueden ir haciendo. Yo me imagino que si esta reforma es votada tal cual está, probablemente ante un eventual gobierno del Frente Amplio pueda tener modificaciones, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué termina. Las dudas o discrepancias que presentó Cabildo Abierto me parecen muy fuertes como para que haya un acuerdo muy rápido, ¿no? Pero bueno, eso no me corresponde a mí como integrante de la oposición, ¿no? Bien. Fuiste integrado a una comisión de Naciones Unidas como equipo de referentes internacionales para trabajar en materia de impuestos a la riqueza y a la solidaridad. Es un tema absolutamente sensible y tiene que ver justamente con los conceptos de, bueno, el Frente Amplio ha manejado siempre el que pague más el que tenga más, y todo este tema, pero también muchas veces dice, bueno, cómo manejar el tema de la recaudación de los impuestos de un sistema solidario, cuando muchas veces tampoco uno paga impuestos y los servicios no son los que se reciben, por los que se paga, ¿no? ¿Cómo se redistribuyen esos impuestos? Es un problema que no es solo de Uruguay. No, de hecho esto No es Uruguay está solo. lejos de Uruguay, por decirlo de alguna manera. Te hago un cuento Sí. de 30 segundos un poquito más largo. Si uno mira la economía a escala global desde principios del siglo XX, donde todos los países adoptaron el capitalismo de manera más fuerte, este modelo económico llevó a sacar mucha gente de la pobreza. Es decir, hubo un progreso económico que se ve en que mucha gente vive hoy mejor de lo que vivía hace 100 años. Eso es indudable. Pero ese proceso en general fue acompañado también de una concentración de la riqueza, de aumentos de las desigualdades. O sea, sacamos gente de la pobreza, pero se concentraba la riqueza. Ese fenómeno se intensifica en las últimas 3-4 décadas, donde la desigualdad a nivel global aumenta aún más y explota, por decirlo de alguna manera, con la pandemia. La pandemia hizo que la desigualdad en el mundo creciera mucho y se concentrara mucho la riqueza. Y eso hace entonces que los organismos internacionales o a nivel global se empiece a decir, che, tenemos un problema con la desigualdad como muy fuerte, demasiado evidente, y que la pandemia agravó de manera notoria. Entonces se empieza a reflexionar sobre posibles formas de mitigar esa desigualdad y contribuir a mayores niveles de equidad. Y esto que a escala global es bien importante, es mucho más fuerte aún en América Latina. América Latina es la zona más desigual del planeta, o sea, no es la más pobre,
pero es de lejos la más desigual. Claro, por eso a muchos les llama la atención cuando se está esta afirmación, entonces dicen, Son entonces 24. África, ¿qué pasa? No, pero Claro, claro, África es más pobre, pero claro. es bastante menos desigual Claro, son de todos lo que pobres. tenemos. Claro, claro. 24 tipos tienen la mitad de la fortuna del mundo, o sea, de la riqueza en 24 personas Claro. o empresas Claro. está concentrada. Es importante. muy, muy, muy fuerte. Cuando uno mira el porcentaje de la riqueza que tiene el 1% de la población, en América Latina es realmente muy flagrante cuando uno de cada cuatro de las personas que viven en América Latina no tienen los servicios básicos satisfechos, ¿no? O sea, no puede acceder a servicios de salud, no vive en condiciones dignas. Tenemos niveles de informalidad que superan el 50% en el mercado laboral en América Latina. Entonces, ahí hay problemas bien importantes. En mi caso, yo venía, además de las tareas que hago aquí en Uruguay, venía colaborando con algunos organismos internacionales a reflexionar en materia tributaria, y eso desembocó que me invitaran a participar de este subcomité de Naciones Unidas, que para mí es como una doble cosa, ¿no? Por un lado, una oportunidad de aportar algo, pero sobre todo de aprender, ¿no? Este subcomité, hay un comité general de temas tributarios y varios subcomités, este es específicamente de este tipo de soluciones o de impuestos, y bueno, está integrado por 10, 12 personas de primerísimo nivel a nivel mundial, ¿no? Entonces para mí es una oportunidad, reitero, fundamentalmente para aprender y para poder acceder a ese nivel. Obviamente tiene un tema de satisfacción personal, pero creo que como uruguayo está bueno que Uruguay pueda acceder a ese nivel de conocimiento y de intercambios, ¿no? Martín, se hablaba de 24 personas o empresas que tienen la riqueza del mundo, y uno a veces se pregunta, en realidad cuando se busca recoger dinero para tratar de redistribuir a situaciones complicadas, extremas, como las que estás planteando, en general uno siente que a esos 24, por decir algo, no se les saca nada. Y en definitiva terminamos siendo la mayoría quienes terminamos bancando todos los programas de solidaridad. Guita imposible de gastar nunca. O sea que la concentración de riqueza es inconmensurable, o sea, es imposible. Me hace acordar la discusión del contrabando, ¿no? No se toca a los grandes, pero siempre se toca al del menudeo. Sí, yo creo que en este momento, como pocas veces en la historia tributaria, por decirlo, del último siglo, hay una conciencia de lo grave que es el problema y por lo tanto una voluntad muy superior a empezar A nivel mundial, No, sí, yo no estoy no hablando... es ni derecha ni izquierda. Esto es un a ver, absurdo. yo tengo, y todos ustedes lo saben, una afiliación política en Uruguay y demás, pero esto no es un tema político, es un tema técnico. Exacto. Y es una discusión a nivel de organismos internacionales, ¿no? O sea, No, aparte digo, cuando tenés como un continente como Latinoamérica, un cuarto de la población que no accede a los servicios básicos, más de la mitad de la población, o en el entorno de la mitad de la población en muchos países de la pobreza, y después en la pandemia en América Latina crecieron varios 1.000 millonarios. O sea, en la pandemia se hicieron 1.000 millonarios. Entonces, tengo un problema acá que en algún punto se vuelve uno insostenible. piensa, tú Entonces, decías que no es un tema. Yo a veces digo, es político y no lo es. Aunque, por ejemplo, si pensamos. no, digo, no es político partidario. Partidario. Pero obviamente porque tiene obviamente una cuestión de política América Latina pública. ha transitado por todos los colores políticos, ¿no? Y la realidad es esta que tú estás diciendo de un aumento importante en lo que es la diferencia de accesibilidad económica, ¿no? ¿Qué es ser rico? O hablamos de América Latina, ¿qué es ser rico? Capaz que la situación es diferente en Uruguay que en Perú, en Cuba, Venezuela. Digo, porque a la hora, ¿no?, de plantear tributos a la riqueza o a quienes más tienen, ¿qué es ser rico? O sea, ¿cuál es para América Latina, ¿no? Bueno, eso después se aterriza en cada país. Bien. Lo que hace este subcomité es generar recomendaciones, ideas que después el país A dice, ajustados esto a la me gusta o realidad no. individual. El país B dice, sí me gusta, y el país dice, sí, pero con cambios. O sea, eso se ajusta a cada realidad. Pero básicamente estamos hablando, en general, cuando uno lo mira más allá del monto, es decir, bueno, a ver, cobrémosle al 10% más rico de la población. Y bueno, y eso te da distinto en los distintos países, ¿no? Bien. Quiero dejar claro que este razonamiento que estoy haciendo para América Latina, en general y en promedio, es bastante distinto que el análisis que uno podría hacer para Uruguay. Uruguay es un país excepcional
en varios aspectos en materia social y económica Te voy a nombrar un en América Te voy a Latina. nombrar un prócer tuyo. El contador Damiani decía que en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Sí, bueno, la escala a veces nos Por dice, eso yo creo preguntaba. que conocemos poco de los ricos. Claro. Muchas veces se estudia, y es necesario hacerlo, a quienes están en condición de pobreza para generar servicios que los atiendan Claro. y políticas que los ayuden. Pero muchas veces no conocemos tanto de los ricos. Y yo creo que en Uruguay hoy hay gente con mucho poder adquisitivo y está bien que lo haya. Pero es una situación, o sea, si uno mira, por ejemplo, lo que es la concentración de la riqueza en Colombia, Claro, por decir algo, ¿no? No, y las desigualdades también son Claro. Las distintas. desigualdades son absolutamente distintas. Uruguay ha tenido una política de atención social a lo largo de, yo diría, desde José Valle y Ordóñez, que es un poco el fundador de ese Estado socialdemócrata, en adelante como muy distinto. Tenemos un sesgo por la equidad bastante mayor. Dicho esto, la pandemia en Uruguay, como en el resto del mundo, afectó las condiciones de igualdad y desigualdad, y hoy estamos teniendo, luego de la salida de la pandemia, un esquema de crecimiento económico con concentración de la riqueza, ¿no? O sea, hoy, si los números del gobierno, o sea, no me pongo a elaborar números propios, pero si se dan las proyecciones económicas de este gobierno al final del periodo, vamos a tener un país más desigual. ¿Por qué digo esto? Se prevé que la economía uruguaya, según los números del Ministerio de Economía, crezca en todo este periodo un 9% en términos reales, es decir, que crezca unos 4.500 millones de dólares la economía nacional. Y al final del periodo los salarios y las pasividades con suerte van a haber recuperado el nivel de 2019. Todavía no lo hicieron. Y fíjense, 2021 y 2022 vamos a estar creciendo un 4 o 5% la economía. Crecemos tanto porque el piso de comparación del 2020 era bajo. Eso se dio de la mano de récord de exportaciones, tanto en volumen como en precios. Las cuentas bancarias crecieron a niveles históricos, tanto las cuentas bancarias de uruguayos en Uruguay como las cuentas bancarias de uruguayos en el exterior. Y las que más crecieron fueron las que tienen más de 250.000 dólares, como para tomar algún parámetro. O sea, vamos a tener un país que al final del periodo los salarios y las pasividades perdieron durante el periodo y veremos si retoman el nivel. Y esos 4.500 millones de dólares que más se generan se van a concentrar en un sector de la sociedad. Entonces, lejos de la situación de América Latina, pero Uruguay también debería de mirar, creo yo, con un poquito más de atención los temas de, por lo menos que no le crezca la desigualdad. No, y en ese Porque sentido- además la comparación a veces, yo esto siempre lo discutíamos mucho cuando estábamos en el gobierno, o sea, compararse con América Latina en algunas cosas para Uruguay es una zona, es como una zona de confort, porque yo digo, sí, somos los mejores de la clase en América Latina, pero cuando me comparo con los países desarrollados, como por ejemplo es lo de la OCDE, Claro. Uruguay tiene ahí problemas de desigualdad. O sea, No. entonces, ¿a dónde querés ir? ¿Al promedio de América Latina o al promedio de los países desarrollados? Entonces, poné foco en lo que te haga superarte, ¿no? Pablo, antes de que cerremos, Sí, perdón ¿se llegó que- a alguna conclusión en esta comisión sobre la forma que tenemos de tributar nosotros la riqueza? ¿Está funcionando bien? ¿Hay que hacer algún cambio? Bueno, ahí se hacen recomendaciones a nivel general. O sea, se piensa con cabeza más genérica y después eso se aterrizará en cada país. Este subcomité va a estar elaborando documentos. Yo ya, más allá de que si se oficial ahora, había estado trabajando ya hace unos meses. Y calculo que a lo largo del 2023 se van a estar produciendo algunos documentos que se pondrán a consideración en el seno de Naciones Unidas y luego, si se aprueban, se distribuirán a los países simplemente con el carácter de tenemos un aporte para hacer. Después los países obviamente son soberanos. Claro. Sobre esas guías uno después puede decir, bueno, en mi caso, en mi país, en Uruguay, lo tributamos bien o mal. Y yo creo que en el caso uruguayo, Uruguay tiene una presión tributaria, es decir, lo que cobramos de impuestos sobre el producto de la economía, básicamente de acuerdo a su nivel de desarrollo relativo. O sea, el promedio de la presión tributaria en América Latina es un 23%. En los países de la OCDE es 35%. Mirá. O sea, América Latina recauda mal, sus sistemas son regresivos y recauda muy poco, lo cual hace que además después tenga poca plata para los servicios públicos que quiere brindar. Igual Uruguay cobra es- mucho para los servicios que... como Bueno, se pero lo que brindan. pasa es que con esa plata no puedes hacer nada. O sea, tenés ahí un problema que en algún momento tenés que quebrar ese círculo vicioso. Uruguay está lejos de este promedio. Uruguay cobra entre un 28 y un 29, pero aún lejos del 35. ¿Debería Uruguay cobrar 23? No.
¿debería Uruguay cobrar 35? No, porque tampoco por somos favor. los países de la OCDE. Pero esa es una discusión al final del día No. que tiene que ver con los servicios. Pero O sea, es como los países nórdicos, tributan mucho, Exacto. pero tienen unos servicios. Claro. yo creo que Que Uruguay, vale la pena. Uruguay Claro. más allá del nivel de la presión tributaria, que yo creo que, como les digo, está en su nivel de desarrollo relativo razonable, podrá subir un poquito, bajar un poquito, pero ahí Sí, tiene que fluctuar. podemos hablar de un punto más, un punto menos, 2 puntos más, 2 puntos menos, pero no hace la diferencia. Pero no 5 o 6 puntos más, 6, 7 puntos menos, o sea, no es eso. Sí puede haber, manteniendo la misma presión tributaria, cosas a hacer en el sistema, cambios, retoques que permitan poner más sesgo en los impuestos directos, que son los más justos, como los impuestos al patrimonio, a las herencias, a las riquezas, el impuesto a la renta, sobre todo las rentas de capital, y sacarle el peso a los impuestos más generales, como puede ser, por ejemplo, el IVA. Pero son cosas que, reitero, Uruguay tiene un sistema que entró en vigencia en el 2007, que yo creo que en líneas generales es bueno, pero también es una cosa viva. Lo retomo lo que decía hoy, que puede requerir, por ejemplo, ajustes producto de nuevas realidades. Y obviamente- Estamos en una etapa donde los temas medioambientales, por ejemplo, son mucho más sensibles que hace 15 años. Entonces, por ejemplo, desincentivos a actividades que contaminan o incentivos para que no contaminen, se pueden pensar. Pero en líneas generales creo que tenemos un buen sistema. Y a mí, si bien esto es un tema tributario, uno que viene con una cabeza de haber trabajado en el Ministerio de Economía y ver un poco más todo, no puedo cerrar esto sin decir que toda esta parte tributaria tiene que verse de la mano del gasto público. O sea, el gasto público tiene que ser de calidad, tiene que ser eficiente, porque por más equidad que podamos generar con impuestos, la mayor contribución a reducir la desigualdad está con los servicios que brinda el Estado. Es un Entonces, si los servicios son malos, no funciona. O sea, Es tiene un que tema ser bueno. que va a seguir. Pablo, Pero gracias por venir. Lo conversaremos otro día. Hasta Gracias. pronto. Bueno, Muchas gracias. Pablito. Hasta pronto. Muchas gracias.